Por definición, una superproducción tiene que ser estupenda, colosal o mejor aún, supercolosal. Adjetivos como estos son muy apreciados en Hollywood y se reservan para aquellas películas realmente espectaculares. Muchos de los grandes momentos de la historia se han convertido ya en películas épicas. ¿Saben el nombre de esta antigua reina cuyo hermoso rostro empujó a miles de barcos a hacerse a la mar? Helen. Helen of Troy. Hay imperios que se alzan y caen, pero en Hollywood grandes superproducciones alcanzan la eternidad. Let the wine flow, for tonight Nero celebrates his greatest triumph. Por encima de todo, una superproducción debe tener héroes y personajes consagrados a esos héroes. Aquí, Victor Mature es el gladiador Demetrius. Elizabeth Taylor es la famosa Cleopatra. Rex Harrison en el papel de Julio César. Charlton Heston es el Cid. Y Peter O'Toole, Lawrence de Arabia. Presenciemos el espectáculo de los espectáculos. 60 años de las más espectaculares producciones cinematográficas de Hollywood. Así es Hollywood. Las grandes superproducciones. God, how I hate the 20th century. La Guerra de las Galaxias. Un superespectáculo que es ya un clásico de su época y el éxito más taquillero de toda la historia de Hollywood. En esta fábula de seres extraterrestres y lejanos planetas, el director George Lucas nos lleva a un reino imaginario de nuevas dimensiones. La pantalla se convierte en una inmensa ventana abierta a otros mundos. Un salto del espacio exterior al interior y al más profundo peligro. En Viaje Alucinante, unos exploradores perdidos dentro de un cuerpo humano con vida descubren que el pulmón es una terrorífica cueva y el torrente sanguíneo un río traicionero lleno de obstáculos. Las superproducciones comenzaron en Italia, donde muy pronto llegaron a ser tan populares como la ópera. Un director americano se propuso superar a los italianos. Fue Griffith, uno de los grandes pioneros de Hollywood. Con El nacimiento de una nación, en 1914, Griffith creó un éxito de taquilla incomparable. Pero, y esto es más importante, dio al cine un lenguaje dinámico propio. La historia escrita con luz. Así calificó el presidente Wilson a este espectáculo de 3 horas de duración. 2 años más tarde, Griffith produjo una epopeya aún mayor, Intolerancia. Pocas películas la han igualado. Griffith mismo acuñó la palabra para definirla, supercolosal. Hasta hoy, no se ha realizado ninguna película de proporciones más gigantescas. La espléndida torre babilónica de Griffith se alzaba a 30 metros de altura por encima del naciente Hollywood.
Aunque la epopeya de Griffith resultó un fracaso colosal, todas las películas le deben algo, y más aún las grandes superproducciones. Hacia 1930, Hollywood inició sus viajes a lugares exóticos del extranjero. La carga de la Brigada Ligera se rodó en México. Su protagonista, Errol Flynn. Charging! What madness. En estas peligrosas escenas se lesionaron muchos jinetes y murieron muchos caballos. Ahora hay normas para proteger a los animales, pero los especialistas siguen teniendo que correr riesgos. El hombre enfrentado a la naturaleza es el tema principal de la epopeya Brigham Young, un drama histórico sobre la lucha de los pioneros mormones. Esta plaga de langostas es detenida por un milagro salvador para el que los técnicos de Hollywood utilizaron miles de gaviotas hambrientas. A principios de los años 50, el propio Hollywood fue víctima de una plaga aún más extraña, la televisión. Los estudios buscaron desesperadamente una forma de salvarse, aunque fuera con milagros. Hollywood comenzó a recuperar el público perdido, ofreciendo lo que la televisión no podía ofrecer: películas en pantalla gigante, en cinemascope y en colores deslumbrantes. Luego vinieron otros sistemas de pantalla gigante a los que los estudios aplicaron los mayores superlativos. La pantalla gigante se convirtió en el marco adecuado de espectáculos igualmente gigantescos. El cine llegó a ser más grande que la vida y mucho mejor que nunca, como decía un eslogan. La túnica sagrada. El presupuesto de esta primera superproducción en Cinemascope, de 1953, era tan alto que la 20th Century Fox se vio obligada a hacer dos películas aprovechando los mismos decorados. Victor Mature hizo el papel de Demetrius en las dos. Además de Mature, también se utilizaron los mismos extras y el mismo vestuario en la segunda epopeya del Cinemascope, Demetrius y los gladiadores. Otros intérpretes fueron Ernest Borgnine y Susan Hayward. The best prospect of the lot had to be a coward. I'm no coward. Then why did you run? Find him. Wait. Why did you run? I don't think you're a coward. This is a place where men are trained to kill each other like animals. He's one of them. This is very interesting. A Christian. Are you a Christian? Yes. And you won't fight? No. He can, my dear. It's against his religion to kill. We'll see about that. Tema siempre favorito del público, la lucha en el circo romano resultó aún más apasionante en la pantalla grande. Pero en el gran espectáculo, ningún personaje histórico ha inspirado tanto a Hollywood como la encantadora reina Cleopatra. Ted Avara protagonizó la versión de 1917. En 1934 lo interpretó Claudette Colbert, dirigida por Cecil B. DeMille para la Paramount. En 1961, el tema de la seductora Cleopatra llevó a la 20th Century Fox a realizar la producción más arriesgada de toda la historia del cine, una terrorífica inversión de $31 millones. La verdadera Cleopatra no podría haberse permitido una extravagancia como este palacio flotante, pero en esta ocasión se trataba de la reina de Hollywood, Elizabeth Taylor. Cleopatra se rodó en Italia en gigantescos decorados que rivalizaban con los de la Babilonia de Griffith.
Esto es Alejandría, la capital de Cleopatra. Ocupaba 25 hectáreas. El foro romano se aumentó al doble de su tamaño original para llenar la pantalla gigante de una forma más impresionante aún. También se triplicaron los costos. 2 meses antes de comenzar el rodaje, los extras fueron sometidos a un entrenamiento especial en los estudios Cinecittà en las afueras de Roma. El resultado es digno de Griffith. Jinetes entrenados a diario para una breve aparición en la pantalla. Los aurigas ensayan una y otra vez sus cortas escenas. En diferentes escenarios, más de 1000 bailarines ensayan el número que precederá a la gran entrada de Cleopatra en el foro. Más de 2 años de preparación y al fin llega el gran momento de esta gran película dirigida por Józef L. Mankiewicz. El coste de producción de esta secuencia alcanzó una cifra superior a los $3 millones. Ante tal esplendor, toda Roma tembló, aunque ya pueden imaginarse lo que temblarían los ejecutivos del estudio en Hollywood. Finalmente, Cleopatra recuperó su enorme inversión. Quedó demostrado una vez más que los espectáculos grandiosos también pueden ser muy impresionantes en la taquilla. Más espectáculos y más estrellas dentro de un momento. A pesar de los impresionantes decorados y de los enormes repartos, las superproducciones dependen mucho de su héroe, un hombre bueno al que no se puede domeñar. Junto al héroe siempre suele haber una bella heroína. En el Cid, este ideal es interpretado por Sophia Loren y Charlton Heston. Forever. Besides, there is no danger. No danger. Charlton Heston es una de las estrellas más cotizadas para las grandes superproducciones. El Cid, el legendario caballero español, se añade a su lista de personajes épicos: Moisés, Ben-Hur, Julio César, Andrew Jackson y muchos más. Incluso una estrella de la magnitud de Heston puede llegar a perderse entre un reparto de miles de personas. Su misión es hacer que el personaje que interpreta resalte sobre el telón de fondo del espectáculo. Solamente entonces cobra vida el drama. Soldiers! Citizens of Valencia! We are not your enemies! We bring you peace! Para rodar El tormento y el éxtasis, Heston tuvo que desplazarse hasta las minas de mármol de Italia para interpretar a un tipo de héroe diferente, Miguel Ángel. El papel del gran Miguel Ángel resulta como hecho a medida para el esplendor de la superproducción. El conflicto y el drama personal son retos para el actor, como en esta escena con Rex Harrison. What is your opinion of the architecture? The truth, Buonarroti.
Architecture has no more architecture than a cow barn. You will correct the clumsiness of my uncle's architects. Your commission is to decorate the ceiling. Este reto papal fue un desafío también para los técnicos. Evidentemente no se podía tocar la Capilla Sixtina, así que construyeron y pintaron una réplica a escala real. Shameful! Shameful and obscene! There's twisted masses of flesh. There's tortured muscle. Surely no Greek would have painted so. Barbarous! Well, Buonarroti, what have you to say? God himself is profane. It was he who created man in his own image. Blasphemy! He created man with pride, not shame. It was left to the priests to invent shame. And now, heresy! No! Claim to be different for the sake of difference. Because I am different. And this difference is what I will express in my painting. Why do you bring fools to judge my work? Cuando Heston y David Niven firmaron el contrato para hacer 55 días en Pekín, ambos soñaban con ir a China, pero acabaron en España, donde los productores recrearon la China de 1900. Do we walk? Yes, very slowly. Si alguna estrella tuvo alguna vez reservas para aparecer en una superproducción, el público ha cambiado todo eso. Hoy exige más argumento, personajes más complicados y no hay nada mejor para un actor. Evidentemente, las superproducciones han alcanzado su mayoría de éxito. Well, you might need some help, sir. Yes, thank you, John. Lawrence de Arabia, dirigida por David Lean, eleva la superproducción a nuevos niveles. El protagonista de esta película de acción es un inquietante héroe interpretado por Peter O'Toole. Exteriormente, Lawrence nos recuerda a los héroes tradicionales que siempre hemos visto en la pantalla, pero en el fondo es un hombre enfrentado consigo mismo. Truly, you are a British officer? Yes. From Cairo? From Oxfordshire. Is that a desert country? No. Fat country. Fat people. You are not fat? No. I'm different. El personaje cinematográfico de Lawrence es un héroe muy próximo a nuestro tiempo. Con problemas, sí, pero no por eso menos heroico. Killing without heroics, nothing is glorified, nothing is reaffirmed. No heroes, no cowards, no troops, no generals. Only those who are left alive and those who are left dead. I'm glad I won't live to see it. Patton, una superproducción basada en el legendario general americano de la Segunda Guerra Mundial, nos presenta a otro complicado héroe. Lo interpreta George Scott, ganador de un Oscar. La obsesión de Patton es ser un héroe de guerra, una noble reencarnación de un pasado perdido. George Scott lo convierte en uno de los personajes más memorables de la pantalla. All my life, I've wanted to lead a lot of men in a desperate battle. I'm going to do it. Commence firing. Fire at will. Commence firing. Fire at will.
waste of fine infantry. Well, they can tell him. Tell him to hit him hard on the right flank. Here's where we hold my nose. Kick him. Let's go on. El general Montgomery se encuentra con el general Patton, dos grandes héroes en un escenario no lo suficientemente grande para ellos. Don't smirk, Patton. I shan't kiss you. Pity, because I shaved very close this morning in preparation for getting smacked by you. En su camino hacia la inmortalidad, podemos estar seguros de que habrá héroes de todas clases que seguirán desfilando ante nosotros. Nuestros mitos y nuestra historia dependen de ello, y también todas las superproducciones futuras. I will be proud to lead you wonderful guys into battle anytime, anywhere. That's all. Sí, así es Hollywood. En el papel de Julio César, Charlton Heston es el Cid. Y Peter O'Toole, Lawrence de Arabia. Presenciemos el espectáculo de los espectáculos. 60 años de las más espectaculares producciones cinematográficas de Hollywood. Así es Hollywood. Las grandes superproducciones. God, how I hate the 20th century. La Guerra de las Galaxias. Un superespectáculo que es ya un clásico de su época y el éxito más taquillero de toda la historia de Hollywood. En esta fábula de seres extraterrestres y lejanos planetas, el director George Lucas nos lleva a un reino imaginario de nuevas dimensiones. La pantalla se convierte en una inmensa ventana abierta a otros mundos. Un salto del espacio exterior al interior y al más profundo peligro. En Viaje Alucinante, unos exploradores perdidos dentro de un cuerpo humano con vida descubren que el pulmón es una terrorífica cueva y el torrente sanguíneo un río traicionero lleno de obstáculos. Las superproducciones comenzaron en Italia, donde muy pronto llegaron a ser tan populares como la ópera. Un director americano se propuso superar a los italianos. Fue Griffith, uno de los grandes pioneros de Hollywood. Con El nacimiento de una nación, en 1914, Griffith creó un éxito de taquilla incomparable. Pero, y esto es más importante, dio al cine un lenguaje dinámico propio. Are you a Christian? Yes. And you won't fight? No. He can, my dear. It's against his religion to kill. We'll see about that. Tema siempre favorito del público,
La lucha en el circo romano resultó aún más apasionante en la pantalla grande. Pero en el gran espectáculo, ningún personaje histórico ha inspirado tanto a Hollywood como la encantadora reina Cleopatra. Ted Avara protagonizó la versión de 1917. En 1934 lo interpretó Claudette Colbert, dirigida por Cecil B. DeMille para la Paramount. En 1961, el tema de la seductora Cleopatra llevó a la 20th Century Fox a realizar la producción más arriesgada de toda la historia del cine, una terrorífica inversión de $31 millones. La verdadera Cleopatra no podría haberse permitido una extravagancia como este palacio flotante, pero en esta ocasión se trataba de la reina de Hollywood, Elizabeth Taylor. Cleopatra se rodó en Italia en gigantescos decorados que rivalizaban con los de la Babilonia de Griffith. Esto es Alejandría, la capital de Cleopatra. Ocupaba 25 hectáreas. El foro romano se aumentó al doble de su tamaño original para llenar la pantalla gigante de una forma más impresionante aún. También se triplicaron los costos. 2 meses antes de comenzar el rodaje, los extras fueron sometidos a un entrenamiento especial en los estudios Cinecittà en las afueras de Roma. El resultado es digno de Griffith. Jinetes entrenados a diario para una breve aparición en la pantalla. Los aurigas ensayan una y otra vez sus cortas escenas. En diferentes escenarios, más de 1000 bailarines ensayan el número que precederá a la gran entrada de Cleopatra en el foro. Más de 2 años de preparación y al fin llega el gran momento de esta gran película dirigida por Joseph L. Mankiewicz. El coste de producción de esta secuencia alcanzó una cifra superior a los $3 millones. Era a la gran entrada de Cleopatra en el foro. Más de 2 años de preparación y al fin llega el gran momento de esta gran película dirigida por Joseph L. Mankiewicz. El coste de producción de esta secuencia alcanzó una cifra superior a los $3 millones. Ante tal esplendor, toda Roma tembló, aunque ya pueden imaginarse lo que temblarían los ejecutivos del estudio en Hollywood. Finalmente, Cleopatra recuperó su enorme inversión. Quedó demostrado una vez más que los espectáculos grandiosos también pueden ser muy impresionantes en la taquilla. Más espectáculos y más estrellas dentro de un momento. A pesar de los impresionantes decorados y de los enormes repartos, las superproducciones dependen mucho de su héroe, un hombre bueno al que no se puede domeñar. Junto al héroe siempre suele haber una bella heroína. En el Cid, este ideal es interpretado por Sophia Loren y Charlton Heston.
for him. Besides, there is no danger. No danger. Charlton Heston es una de las estrellas más cotizadas para las grandes superproducciones. El Cid, el legendario caballero español, se añade a su lista de personajes épicos: Moisés, Ben-Hur, Julio César, Andrew Jackson y muchos más. Incluso una estrella de la magnitud de Heston puede llegar a perderse entre un reparto de miles de personas. Su misión es hacer que el Fat country. Fat people. You are not fat? No. I'm different. El personaje cinematográfico de Lawrence es un héroe muy próximo a nuestro tiempo. Con problemas, sí, pero no por eso menos heroico. Killing without heroics, nothing is glorified, nothing is reaffirmed. No heroes, no cowards, no troops, no generals. Only those who are left alive and those who are left dead. I'm glad I won't live to see it. Patton, una superproducción basada en el legendario general americano de la Segunda Guerra Mundial, nos presenta a otro complicado héroe. Lo interpreta George Scott, ganador de un Oscar. La obsesión de Patton es ser un héroe de guerra, una noble reencarnación de un pasado perdido. George Scott lo convierte en uno de los personajes más memorables de la pantalla. All my life, I've wanted to lead a lot of men in a desperate battle. I'm going to do it. Commence firing. Fire at will. Commence firing. Fire at will. Waste of fine infantry. Get over there, Dick, and tell him to hit him hard on the right flank. Here's where we hold my nose. Kick him. Let's go on. El general Montgomery se encuentra con el general Patton, dos grandes héroes en un escenario no lo suficientemente grande para ellos. Don't smirk, Patton. I shan't kiss you. Pity. As I say, very close this moment. Lawrence de Arabia, dirigida por David Lean, eleva la superproducción a nuevos niveles. El protagonista de esta película de acción es un inquietante héroe interpretado por Peter O'Toole. Exteriormente, Lawrence nos recuerda a los héroes tradicionales que siempre hemos visto en la pantalla, pero en el fondo es un hombre enfrentado consigo mismo. Truly now, you are a British officer? Yes. From Cairo? From Oxfordshire. Is that a desert country? No. Fat country. Fat people. You are not fat? No. I'm different. El personaje cinematográfico de Lawrence es un héroe muy próximo a nuestro tiempo. Con problemas, sí, pero no por eso menos heroico. Killing without heroics, nothing is glorified, nothing is reaffirmed.
No heroes, no cowards, no troops, no generals. Only those who are left alive and those who are left dead. I'm glad I won't live to see it. Patton, una superproducción basada en el legendario general americano de la Segunda Guerra Mundial, nos presenta a otro complicado héroe. Lo interpreta George Scott, ganador de un Oscar. La obsesión de Patton es ser un héroe de guerra, una noble reencarnación de un pasado perdido. George Scott lo convierte en uno de los personajes más memorables de la pantalla. All my life, I've wanted to lead a lot of men in a desperate battle. I'm going to do it. Commence firing. Fire at will. Commence firing. Fire at will.